Muchísimas gracias por darme este espacio y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me dicen si lo estoy haciendo bien? Sí, perfecto. ¿Ahí ven en pantalla completa? Sí. Bien. Bueno, quisiera hacer primero una serie de preguntas, como una serie de mini experimento a lo largo de esta primera parte. Y quisiera que, por favor, las personas que contestarían sí a estas preguntas, que levanten, que reaccionen de alguna manera, levantando la manito o alguna reacción que tengan eh, por Zoom. La primera pregunta es, ¿quiénes vieron alguna vez Harry Potter? Un montón, muchísimas gracias por participar. Bueno, la segunda es, ¿quiénes se consideran fans de Harry Potter? Me encanta ver cómo se mueve todo esto. Hermoso. Ahora, por último, ¿quiénes se consideran parte del fandom de Harry Potter? Bien, un poquito menos de los que se consideraban fans. Ahora capaz que podemos contestar un poco volver sobre estas preguntas dentro de un rato. Cuando arranqué esta investigación, yo me consideraba también fan de Harry Potter y, por tanto, ¿por qué no?, como parte del fandom de Harry Potter. Pero luego comencé a investigar. El objetivo que yo tenía era estudiar las representaciones de la lengua artística Parcel en la conformación del fandom de Harry Potter en los foros de Reddit por el periodo de un año. Como vi que no todos habían visto Harry Potter, les explico, es una saga de un mago que queda huérfano y luego batalla contra un villano, un grupo de villanos, cuyo líder es Lord Voldemort. A lo largo de las películas, bueno, se va desarrollando una trama, es es una trama fantástica sobre magia, brujería, y bueno, la lengua Parcel es la lengua de las serpientes, o sea, gracias a esta trama fantástica es que se habilita que las serpientes puedan hablar y que se hable en una lengua Parcel que solamente lo pueden hablar las serpientes o personas de determinada característica, que generalmente son malos, como se los consideraría, son unos villanos. Pero también Harry Potter, que es el héroe, puede hablar, por alguna razón, el Parcel. Bueno, mis objetivos específicos fueron estudiar el lugar que ocupa el Parcel en la conformación del universo ficticio de Harry Potter, o sea, en la obra, qué lugar tenía el Parcel, analizar en qué medida esta lengua es un referente privilegiado en la conformación del fandom como comunidad. Entonces, para eso quería entrar en los foros de Reddit y ver qué estaban hablando las personas sobre el Parcel, los grupos que se consideraban parte del fandom. Estudiar cómo se caracteriza el Parcel en el fandom y en los grupos que no son fandoms de Harry Potter. Se caracterizan diferente de qué hablan los miembros del fandom y es diferente a lo que hablan los miembros que no necesariamente conocen mucho, pero vieron alguna película de Harry Potter. Y por último, estudiar en qué medida la ideología del estándar y el purismo lingüístico están presentes en la identificación, conciliación y autentificación de las comunidades que hablan y o discuten la lengua artística. Partí del supuesto que la lengua Parcel se hablaba que como el Klingon de Star Trek o como el Alto Valirio, también de Game of Thrones, era una lengua que se podía aprender y de hecho encontré cursos de Parcel gratuitos, no pagos, por internet,
y hay traductores de Parcel, pero son siempre cursos y traductores no oficiales. Y bueno, eso es lo que me dio a pensar que unas personas, un grupo de personas, o por más reducido que fuera, podían hablar. No obstante, en realidad esto no lo pude comprobar, pero sí fue súper como identifiqué bastante cómo los miembros del fandom se distinguían en cómo hablaban de la lengua de gente que no era del fandom. Entonces ahí identifiqué que los fandom interactúan y se conforman como tales por medio de la construcción de un discurso, que se reproduce y promueve determinadas performatividades en las redes sociales. El parcel tiene la función de ser un referente endogrupal, en el sentido en que predominantemente discuten sobre cómo funciona el parcel para mantener viva la comunidad. O sea, tenían una teoría sobre el parcel o varias teorías y discutían sobre esas teorías que tenían. La diferencia fundamental entre las personas que eran grupo del fandom y los que no, es que en los primeros hablar sobre el parcel implica discutir y reflexionar sobre el universo ficticio, les da esa referencia y ese sentido de pertenencia, y no sobre el fandom mismo. Esto es importante, no hablaban sobre ellos, sino que hablaban desde un lugar diferente. Mientras que los segundos, o sea, los que no formaban parte del fandom, no asocian directamente al parcel con el fandom o una comunidad que hable parcel, sino que antes lo hacen con algún universo, con algún elemento del universo de Harry Potter. Entonces, a partir de esto, identifiqué que ser fan no es ser parte del fandom, aunque ser parte del fandom probablemente implique ser un fan, aunque puede haber excepciones, pero me arriesgaría a decir que son muy pocas. También que un fandom es como una organización entendida como una sociedad o un conjunto de personas que comparten ciertas normas y que interactúan con relativa frecuencia, comparten cierto marco de normas tanto lingüísticas, tanto de las cosas que pueden hablar como que no. Es una organización, o sea que comparten también comportamientos. Eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. También los fans, me di cuenta de que actuaban transformando la saga y no solamente a través de algo pasivo, una actitud pasiva. Entonces, ahora quisiera volver a hacer la pregunta, teniendo en cuenta cómo se caracterizaría el fandom, eh, ¿se considerarían parte del fandom teniendo en cuenta esta definición? Sí, me pareció. Entonces, me gustaría continuar remarcando de que en realidad yo terminé la monografía concluyendo eso, pero lo cierto es que ahí fue donde empezaron mis preguntas y que yo estudié los fandom, pero podemos pensar en cualquier organización que cumplan con esto, que cumpla que es una serie de, un conjunto de personas que comparten una serie de normas y que tienen una interacción frecuente y que se parece al concepto de comunidad lingüística, de cierta manera. Si bien no hablan el parcel, sí como que tienen cierto marco y hay como unas cosas, algunas peculiaridades que alguien que no es del fandom seguramente vaya a quedar excluido. Tanto los que se acercan al lenguaje para estudiar la sociedad como yo, o los que se acercan a la sociedad para estudiar el lenguaje, pueden encontrar un punto de interés en estas áreas. La interacción con las redes nos interpela y todos estamos o hemos estado en las redes y es importante acá saber definir qué somos, cómo y desde dónde actuamos para que las redes no sean más la sombra de nuestra sociedad, un lugar desde donde polarizarnos. Que no sean ese lugar donde se crean diferenciaciones y se magnifica lo peor de nosotros mismos. En eso la lingüística creo que en conjunción con otras disciplinas tiene muchísimo que aportar. Y bueno, como parte de mis conclusiones, quería remarcar que somos parte de una o de varias organizaciones, muchas veces a través de redes, pero con cuántos egos nos estamos comprometiendo y qué tan grande es nuestro ego que necesitamos expresar todas esas facetas que tiene en múltiples contextos.
Y acá los traigo rápidamente, para terminar, los conceptos de Freud, de ego, superego, de inconsciente personal, pero también el concepto de Jung, de inconsciente colectivo, para poder intentar trazar qué identidades hay y cuáles son las que se expresan. Es parte de mi interés ver cómo es que se manifiesta lo que el individuo piensa de sí y lo que sabe inconscientemente, tanto con los traumas personales y también esa identidad social que tiene, cómo es que esas dos cosas se juntan para poder y dialogan entre sí, no como para disociar eh, una identidad de otra, sino que para ver cómo dialogan y cómo un miembro, ya sea de un fandom o de otra organización, nos está revelando pistas de cómo funciona su cabeza. Entonces sabemos que hablar una lengua toca temas identitarios. Cuando una persona comparte determinadas teorías sobre una lengua, ¿cuáles capas se están activando? ¿Qué está pasando con los demás? ¿Qué cambia si me identifico con ellos, si no me identifico? ¿Sigo teniendo empatía? ¿Mi empatía baja? Si mi empatía baja, ¿tengo menos interés o puedo tener igual o incluso mayor interés? Esto compete, por ejemplo, el estudio sobre la visibilización de las identidades de género en la lengua, y con esto termino, que en esta ponencia mi objetivo fue llamar la atención sobre la importancia que tiene integrar a la lingüística los estudios sobre el comportamiento en las redes y alentar a que se enseñen y se propongan herramientas metodológicas para investigar en estos sistemas que son enormes, como Twitter, o que tienen tantas opciones como Facebook. Muchísimas gracias.